Llegó la limpieza a la Continaza, Carneval y Mazara por fin pasaron cloro y sacaron a los dos porteros y no solamente, sino también a un lastre que llevaba encarnado en las grietas del camerino. Artur Melo también sale de la Juventus en una situación, en un día de calciomercato realmente explosivo. Pero obviamente la Juventus no se puede quedar ahí porque tiene que sustituir al segundo portero de la plantilla y también tiene que terminar de completarle la alineación a Luciano Spalletti para poder competir en este año a pesar de todavía necesitar muchísimas salidas. Bienvenidos a su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y justo hoy quiero entrar de lleno en lo que aconteció el día viernes en la situación de calciomercato de la Juventus con la situación portero, quiénes lo pueden sustituir, por qué algunos nombres tienen sentido y otros absolutamente no, y cómo puede la Juventus llegar a los últimos objetivos que le quedan pendientes y cuál sería el plan de Carnevali y Mazara para poder llegar a eso. Antes de empezar de lleno, obviamente, mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban, compartan y dejen el hype. No se olviden del hype. Así que chicos, empezamos de lleno. El día viernes empieza con una bomba que ya sabíamos que venía, estaba en el horizonte, lo habíamos hablado, pero son esas cosas que tú al final, hasta que no lo ves ser cierto, no te lo crees. No te lo crees porque llevas años con esta situación encima, llevas años tratando de quitarte a este problema de encima, lo mandaste en préstamo a todos lados menos a la Antártida y por fin la Juventus decide rescindir el contrato de Artur Melo. Y ya en ese entonces el viernes empezaba con el pie justo. No sabíamos en ese momento realmente todo lo que venía por el resto del día y lo mucho que íbamos a estar atentos a todas las noticias que estaban saliendo y a todo lo que discutimos también en directo aquí en su casa de Pueblo Juve. La Juventus al final lamentablemente tiene que registrar una minusvalía por la salida de Artur Melo de alrededor de 6 millones de euros. Queda todavía por encontrar o entender exactamente cómo forma parte esa minusvalía. Es parte del salario más lo que quedaba por amortizar. En nuestros cálculos internos pensábamos que quedaba más por amortizar de Artur Melo, pero parece que no, y la Juventus no publicó más detalles más que eso. Pero al final pagas 6 millones, digamos, al final recibes una pérdida de 6 millones para quitarte a Artur Melo de encima, lo cual es sumamente importante porque era un salario que sí pesaba en el balance y todavía tenía un monto de amortización, además de que te quita una casilla importante para uno de esos objetivos que está en el horizonte, que todavía no lo podemos alcanzar y agarrar. Pero nos transcurrió el día y durante el día también llegó la segunda bomba de que la Juventus habría abierto a la salida de Mattia Perina a el Palermo. Lo hemos hablado en este canal. En mi opinión, yo creo que va a ser un golpe muy duro, pero al final el mismo jugador lleva ciclo tras ciclo poniendo esta situación frente a nosotros. Hace 6 meses era el Genoa, hace un año era otro equipo, ahorita prefiere ir a jugar a la Serie B, bien por él. Mattia Perín se va. Aquí sí tengo que decir que me defrauda un poco la directiva en cuanto a la fórmula de salida. Me parece muy bien que hayan dicho, bueno, tú no quieres estar aquí, aunque el entrenador te vea como un senador, aunque el entrenador te vea importante dentro del camerino, perfecto, te puedes ir, ahí está la puerta. Pero la situación es que se va gratis. Se va gratis y en mi particular opinión creo que no se necesitaba eso. ¿Por qué? Porque al final del día es un portero que ha jugado partidos importantes en la Juventus, que seguramente iba a jugar titular el domingo y dejarlo ir gratis no deja un buen sabor de boca. Al final todo parece que la Juventus podría recibir entre 500.000 y 1 millón de euros en bonus en caso de que el Palermo suba a la primera división, a la Serie A, el año que viene. Al mismo Perín le están pagando entre 2 y 3 veces más eso cada año por los siguientes 3 años. Seguramente nosotros podíamos haber agarrado 1 millón, 2 millones. Que ustedes dirán, bueno, pero eso no te mueve la aguja. Lo sé, 1 millón, 2 millones parece que no mueve la aguja, pero es una cuestión también ya de hacerse respetar como institución. Te están llevando a tu segundo portero cuando acabas de comprar un primer portero. No es cualquier cosa. No se están llevando al tercer portero o un portero de los juveniles. Imagínense, al final terminamos vendiendo a Dafara por más dinero de lo que vendimos a Perín. No suena lógico eso. Pero bueno, de todas formas, se va y hasta luego. Y bueno, ya teníamos 2 buenas noticias en particular porque habíamos sacado a Artur, teníamos ya también la salida de Perín que nos iba a permitir pues bajar un poco también el costo del salario y la masa salarial del equipo.
Y llega la mejor noticia de las tres. La mejor noticia de las tres desde un lugar que realmente, no quiero decir remoto, pero no sonaba en lo absoluto, porque se había hablado del Olympique Marseille, se había hablado del Valencia, se había hablado de otros equipos en Italia como la Lazio en intercambio con mandas, no sé qué, pero siempre estuvo ahí la pista de la Premier League. Lo escucharon aquí en la Juventus en 3 minutos. Nikos Kira siempre estuvo manteniendo que había posibilidades en la Premier League y justo de la Premier League llega para llevarse a Michele Di Gregorio. La silla, como muchos le dicen, al final se va Michele Di Gregorio en un préstamo oneroso. Ojo aquí, esto es clave, oneroso al Bournemouth, quien mantiene la opción de compra a 14 millones de euros. ¿Eso quiere decir que lo van a comprar? No sabemos, tiene que obviamente hacer un buen campeonato y después verán. Obviamente para los equipos ingleses, un portero a 14 millones de euros que sea más o menos bueno es como nosotros cuando dijimos que la operación de Vicario era muy buena, porque te agarras un portero que podría ser titular a 8 millones más 2 millones en bonus. Ellos estarán pensando, en el peor de los casos, tengo un segundo, tercer portero a 14 millones. ¡Qué ganga! Porque les digo, eso es otra liga en lo absoluto. Solo hablen con un fan de un equipo inglés y les darán a entender que realmente eso es como si fueran migajas en la mesa. La cuestión es que para la Juve hace un mundo de diferencia, porque no solamente esos 2 millones vienen muy, pero muy bien en cuanto al balance, sino que también te ahorras un salario importante. El de Di Gregorio en particular era 3.7 millones de euros brutos. Si le añadimos ahí los de Perín de 2.8 millones, pues ya estás sobrepasando los 6.5 millones. Ya sé que están haciendo ya sus cálculos, están diciendo, "Ay, ya podemos ir por que sí". Calma, estos son salarios brutos. Lo de que sí, aún con la oferta de la Juventus, que está tratando de convencerlo de que acepte 4.5 millones netos, que sí pesaría en el balance 10.2 millones. Así que todavía queda para llegar a ese punto y de todas formas no nos podemos quedar sin un portero suplente. No podemos salir a jugar la temporada con Vicario, Pinzolio y Radu o Mangiapoco como el tercer portero. Simple y sencillamente no funciona así. Así que la Juventus se ha estado moviendo fuertemente también para buscar el portero sustituto. Obviamente no era el plan de hacer eso a 11 días que cerrara el mercado. El plan era enfocarse en el lateral izquierdo, enfocarse en la salida de Koop Meiners para poder así por fin traer a que sí. Ahí sí realmente caería un buen monto del peso en el balance si se puede sacar al holandés siempre y cuando se pueda vender. Porque recuerden, cuando es el préstamo, pues al final tú te ahorras el salario, pero no te ahorras la amortización. Igual con Di Gregorio, nos ahorramos su salario, pero él tiene una amortización, la cual todavía estamos asumiendo en este particular. Así que en ese caso, chicos, la Juventus ahorita está enfocándose de lleno en la situación del portero. Y el mismo Gianluca Di Marzio sale con un nombre a sorpresa. ¿Por qué a sorpresa? Porque el Como ha vetado la salida de Audero. Como para nosotros era importante y servía para nuestras listas de CTP, esta es la lista de jugadores que tú creas internamente dentro del club, a el Como le sirve como para la lista del ATP. Estas son las listas que permite la UEFA para las copas europeas. Recordemos que el Como de listas no es que tiene muchas opciones. ¿Por qué? Porque tiene una situación de mercado sumamente difícil y si no cumple con estas listas para la Champions League va a tener que dejar gente fuera de esa lista o va a tener problemas para participar. Por ende, Audero es sumamente importante para ellos, para la lista ATP. ¿Qué quiere decir la lista ATP? Son jugadores que han sido crecidos dentro de la Federación de Fútbol en donde están. Entonces, Audero creció en la Juventus, por ende es considerado dentro de la lista ATP de el Como. Para los equipos europeos, la UEFA insiste que tiene que haber por lo menos 4 jugadores en tu lista de ATP. No puedes tener menos de 4, puedes tener más, obviamente. Entonces, la Juventus quería buscar a Audero porque justo le servía para ponerlo en la lista CTP y también no le quitaba un puesto en la primera lista. Y ahí hay un grave problema, la situación de la primera lista, porque estamos prácticamente llenos. Obviamente podemos argumentar que Nico González se puede sacar, podemos argumentar que David se puede sacar de esa lista, pero hoy en día esa lista está colmada, llena. Por eso también es tan importante de salir, cuando hablamos de que sí, salir de Miretti, salir de David, salir de Koop Meiners, porque también hay que hacer espacio en las listas de la UEFA. Particularmente quiero agradecer a Marlon Franco por esta información que fue y se metió a estudiar exactamente cómo están compuestas las listas de la Juventus y me ayudó
a llegar a este punto. Regresando entonces a la situación portero, y les decía que Gianluca Di Marzio sacó un nombre nuevo que no se había escuchado y es el de Santiago Beltrán del River Plate. En este caso, el mismo Di Marzio dice que es una operación muy costosa. Sí, ok, en ese particular estamos todos de acuerdo que la Juventus ahorita no puede hacer ese tipo de operación. Pero si regresamos a la situación de la lista que le decía, Santiago no puede entrar. No hay cupo, no hay cupo para Santiago, que sí, y depende también de quién vayas a terminar trayendo para lateral izquierdo. Por ende, se ve mucho más difícil. No es solamente, en mi opinión, una situación económica, sino que tú vas a traer al segundo portero y no lo puedes registrar en la lista UEFA. Entonces, ¿para qué te lo traes? Por ende, me pareció sumamente interesante que poco después los nombres que empezaron a sonar a causa del veto, obviamente, de nuevo, de Como por Audero, fueron porteros italianos, los cuales son Pietro Terracciano y Sportiello. ¿Por qué estos pueden entrar? Porque esos entrarían en la lista ATP. Gente que ha crecido dentro del calcio italiano y por ende podrían estar y no te ocuparían un puesto en la lista. ¿Estos porteros son material para la Juventus para ser segundo portero? Dudosamente, seguramente la respuesta es no. Pero a este punto ha llegado la Juve. Si tiene que completar una plantilla competitiva, pues al final tiene que escoger en algún lado en donde ceder un poco. No me voy a poder traer un portero de un buen calibre para mi segundo portero porque no me va a caber en la lista A, donde necesito cupo para meter a que sí, para meter si al final llega Xerxes también entraría ahí, o si al final llega otro delantero que no creció dentro de Italia, también tendría que entrar en la lista A, y todavía tienes que resolver la situación del lateral izquierdo, que obviamente quizás te forza ahí también a tener que ir por un jugador crecido en la Serie A. De lo contrario, pues tendrás que ir a jugar a Europa sin un lateral izquierdo o sin un segundo portero. Creo que entienden el punto de vista. Así que en este particular estará bien interesante ver cómo la Juve resuelve esta situación mientras al mismo tiempo terminando de sacar los lastres que quedan. Esperemos que lo logren. ¿Qué opinan al respecto de las operaciones en portería de la Juventus? ¿Están felices con la salida de Di Gregorio? ¿Quién les gustaría tener como segundo portero? Yo sé que muchos de ustedes van a decir Musso, pero atención, recuerden la situación de las listas y aquí está la pregunta para ustedes. ¿Musso tiene pasaporte italiano? ¿Entra dentro de la lista ATP o de la lista A? Vamos a ver si me dan la respuesta correcta. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.